Chicos, como les estaba diciendo, ya no pude ayer a grabarlo de lo de movimiento plano o cinemática del cuerpo rígido, pero ahora vamos a ver esta parte mejor para los que no han podido venir a la clase de hoy. Bien, vamos a ir por lo que es el tema de cinemática del cuerpo rígido. Ya, ahora aquí entra un tema importante, el cual es el movimiento plano general. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es esto? Este movimiento plano general se podría decir que es una combinación de traslación, traslación y rotación, ¿ya? Es por ejemplo cuando nosotros tenemos una pelota. Por ejemplo, una pelota cuando se está moviendo por ejemplo, a lo largo de una superficie, ¿qué es lo que pasa? La pelota va a tener movimiento de traslación y rotación, ¿verdad? Es eso es lo que significa, ¿ya? Este movimiento plano general, que hay un movimiento de rotación y traslación. ¿Dónde era? Ahí me he olvidado. Ah, aquí era. No, rey. Ya, bueno, ya. Ya, no me sale. No sé qué ha pasado ya. Pero es, por ejemplo, cuando tenemos nosotros una pelota. ¿Qué está pasando? Uno, su centro G se está moviendo y aparte está rotando. ¿Ya? Ese es movimiento plano general. ¿Por qué? Porque ocurre en un plano X, Y. ¿Ya? Esto no es movimiento general. Quieren verlo de otra forma. Hay unos teoremas que se denomina teorema de Chasles, que es para esta parte de movimiento general. Bueno, para movimiento plano generalmente, pero igual se utiliza para movimiento general en tres dimensiones. Este movimiento plano es plano porque Ovid se da en el plano XY en mayoría de las ecuaciones. Ahora, ¿cómo es esto? Es, por ejemplo, como este mecanismo de acá, ¿ya? Que le vas a sacar foto. Esto es del Hibbeler, un ratito. Ah, acá, ya. Esto, por ejemplo, es movimiento plano. ¿Qué es lo que pasa aquí? Por ejemplo, esto, o sea, esta biela, no biela, digamos que es un mecanismo, ¿no? Se está moviendo, pero al moverse, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando esté acá el bloquecito B y acá el bloquecito A, ¿qué va a pasar? Es como si rotara. ¿Se dan cuenta en esta parte? Es como si rotara todo, o sea, la barrita. Pero ¿qué es lo que pasa? La barrita es como si rotara. Pero ¿qué está pasando? Se está moviendo B hacia abajo y A hacia la derecha. Pero queda la impresión viéndolo desde nuestro punto de vista que está rotando con una velocidad angular. No solo puede con una velocidad angular, sino con una aceleración angular más también. ¿Ya? Ahora, en esto de movimiento plano, ¿qué quiere decir? Uno, que por ejemplo, miren, en esta parte de lo que es el cuerpo A, cuando decimos traslación y rotación, ¿qué quiere decir? Tomamos a uno como referencia, ¿ya? En este caso sería A. ¿Qué quiere decir? Nos vamos a mover con A, ¿ya? Si nos movemos con A, el bloque, o sea, el bloque B que tenía restringido moverse, ¿qué va a pasar? Estaba originalmente aquí, digamos, ¿no? Originalmente estaba ahí. ¿Qué ha pasado? Se ha trasladado. Ahora, ¿qué quiere decir? Pero B, ¿qué pasa con B? Solo está restringido a moverse en ese lado, no está restringido a moverse acá. Entonces, ¿qué quiere decir eso de rotación alrededor de P? Para, entre comillas, corregir ese, entre comillas, error, para que se mueva, porque está acá, tiene que moverse hacia abajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Para que se mueva abajo, si estaba acá, tendría que rotar, tiene que rotar. ¿Me entienden? Eso es el movimiento plano. Uno.
Tomamos a uno de referencia, en este caso es A. Por eso dice traslación con A. Se ha movido A, se ha movido. Pero B no puede moverse con A, porque solo está restringido a moverse abajo. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tendría que rotar B alrededor de A. ¿Por qué? Porque A está fijo, ¿ya? Entonces, de acá sale un vector de posición. Ese vector de posición sería, ¿qué cosa? La posición de B, pero respecto a quién? A A, ¿verdad? Ya. Ahora, aquí salen unos teoremas de Chasles que relacionan eso, ¿ya? Y no va a ser solamente velocidad, se va a dar también aceleración, ¿ya? Se va a dar también aceleración, ¿ya? Entonces, primero, ¿qué sería? Traslación con A. Uno va a haber aceleración, ¿ya? Puede haber aceleración. Y luego aquí esto va a ser una aceleración relativa. ¿Ya? Y eso tiene dos componentes, esta aceleración relativa. ¿Ya? Ahora, estos teoremas que voy a poner para aumento plano de general combinan lo que es el movimiento plano de traslación y rotación, como de la pelota. ¿Ya? Porque la pelota, ¿qué sufre? Traslación, sé qué quiere decir, se mueve a lo largo de este eje, ¿no? Pero también está rotando, está rodando. Y en este caso, en este mecanismo es similar. Está en movimiento plano. Traslación con A, o puede ser al revés, traslación con B y rotación alrededor de A. O perdón, traslación con B y rotación alrededor de B. Uno que tomemos como referencia, alrededor de ese se efectúa la rotación. Por ejemplo, aquí dice traslación con A, ¿verdad? Y aquí rotación alrededor de A. Si fuera B, ¿qué sería? Traslación con B y rotación alrededor de B. Eso si escogiéramos B, ¿ya? Entonces, al moverse esto, como hemos visto acá, es como si rotara el cuerpo, ¿no? Es como si rotara, entre comillas, pero no está rotando. Estamos sufriendo un movimiento plano, porque tiene traslación y rotación. Entonces, los teoremas que eh, relacionan estos dos movimientos de traslación y rotación son estos. Velocidad relativa, en este caso, como es alrededor de A, vamos a decir aceleración relativa de B respecto de A. Esto que va a ser igual. Sabemos que lo relativo es velocidad de B menos velocidad de A. Igual a, ahora todo eso es relativo, es igual a omega por el producto vectorial de la posición relativa de B respecto de A. O sea, este vector rojo, ¿ya? Ese vector rojo. Ahora, eso es para traslación y rotación. Otra ecuación que relaciona eso, traslación y rotación para aceleración, es esta, que la aceleración relativa de B respecto a es la aceleración de B menos la aceleración de A igual a alfa por el producto vectorial del vector posición de B respecto de A más el triple producto vectorial de W con W por el producto vectorial de W, o sea, de omega con el vector posición de B respecto de A. ¿Ya? Ahora, estas ecuaciones nos relacionan todo eso. ¿Ya? Todo eso nos relacionan estas ecuaciones. Todo esto, todo este movimiento plano general. Esto es para lo que es movimiento plano general. ¿Ya? Que incluye traslación y rotación. Estas dos ecuaciones, perdón. Bien, ahora también hay una condición que se ve en esto de traslación pura. Traslación pura, que es la rodadura pura, ¿ya? Hay bueno, otro caso especial de esto, en el cual se trata, el cual es la rodadura pura. Esto se va a dar generalmente en llantas, cilindros, cilindros y otras cositas, ¿ya? Ahora, ¿cómo es esta rodadura pura? Por ejemplo, para este tema de rodadura pura, la velocidad
en el punto más bajo es cero, ¿ya? La velocidad en el punto más bajo es cero, ¿ya? ¿Cómo es esto? Es como, por ejemplo, la pelotita que teníamos hace rato. La misma pelota. Ahí, a ver, la pelota, aquí está la pelota, ¿no? ¿Qué está pasando con la pelota? Se está moviendo su centro de masa G con una velocidad G, ¿ya? Asimismo, esto se está moviendo con una aceleración angular, una velocidad angular y una aceleración angular, ¿ya? Ahora, aquí cabe recalcar que cuando estás rotando esto, se está moviéndose a toda esta barra con una velocidad angular y una aceleración angular. Eso me ha faltado exponer, ¿ya? Es igual acá. La pelota se está trasladando y está sufriendo una, o bueno, está sufriendo una rotación y una traslación. Ya. Ahora, ¿cómo es esto? La cosa de esto es que en el punto más bajo la velocidad va a ser cero. O sea, en este punto de acá, en el punto A, en ese punto A, la velocidad va a ser cero, ¿ya? ¿Y qué también se cumple en esto? Se cumple que esta parte desplazada X es lo mismo que rueda para un determinado ángulo, ¿ya? Para un determinado ángulo θ. ¿Ya? Esto es una longitud de arco. Para rodadura pura se cumple ¿cómo se dice? Condición. Que lo que se ha desplazado el centro de masa es igual a el arco recorrido, ¿ya? Este arco recorrido para un ángulo θ. Ahora, sabemos que la longitud de arco es θ por r. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Podemos ahora esto derivar respecto al tiempo. Si derivamos respecto al tiempo que vamos a tener, derivada de x de g igual a, el radio es constante, no varía. Derivada de θ respecto del tiempo. Esto derivada de la posición de g respecto al tiempo que nos va a dar la velocidad de g. ¿Ya? Esa velocidad de g, ¿qué va a ser? Todo esto que es la velocidad angular. Entonces, la velocidad del centro de masa en rodadura pura, que es omega por r, ¿ya? Omega por r. Ahora, no es solo eso, no es solo eso. Ay, ¿qué ha pasado? Ahora sí, ya. No es solo eso, ¿ya? Podemos igual derivar esto nuevamente. O sea, agarramos esto y lo derivamos otra vez respecto al tiempo. ¿Qué vas a tener si derivamos respecto al tiempo? Derivada de la velocidad de g respecto al tiempo igual a el radio es constante. Entonces puede salir. ¿Ya? Ahora, la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo, que es la aceleración angular. Y esto, la derivada de la velocidad respecto al tiempo, que es la aceleración. Entonces, ¿qué va a ser? La aceleración del centro de masa va a ser omega por el radio. Estas tres condiciones se cumplen para rodadura pura. Entonces, para rodadura pura, se cumplen tres condiciones. Uno, la velocidad, como ya habíamos dicho, en el punto más bajo es cero, ¿ya? Es cero. Otro, la velocidad del centro de masa, o sea, de G, es omega por r. Que también la aceleración de su centro de masa es alfa por el radio. Que también se cumple. Hay otra condición. El punto más bajo, donde la velocidad es cero, se llama centro instantáneo, instantáneo de rotación. Eso es lo que significa,
¿ya? El punto más bajo, el centro instantáneo de rotación o CIR. O sea, A, este puntito A de acá se denomina también centro instantáneo de rotación. Es como si por un instante corto el cuerpo rotara, o sea, toda esa esfera rotara, entre comillas, alrededor de A, pero no rota alrededor de A. ¿Ya? O sea, en la realidad no está rotando, ¿no? O sea, si estuviera rotando la pelota se movería alrededor de ese punto, ¿no? Pero no está rotando respecto a. Se dice de esa forma, ¿por qué? Porque la velocidad en ese punto es cero. ¿Y eso por qué? Porque ustedes se acuerdan del movimiento circular, el movimiento circular que teníamos. Como esto estaba rotando, digamos, un disco, ¿qué es lo que pasaba? Nosotros teníamos un perfil de velocidades. Conforme nos íbamos acercando a la periferia del disco, ¿qué pasaba? La velocidad aumentaba, ¿sí o no? La velocidad aumentaba. ¿Por qué? La velocidad que es omega por el radio. Si nos damos cuenta, la velocidad depende del radio. Al depender del radio, ¿qué quiere decir? Si crece el radio, va a crecer la velocidad. Este es un perfil de velocidad. Es por esa razón, porque como es cero, y aquí, por ejemplo, en este caso, para rodadura pura, esto es ejemplo, ¿no? Este es ejemplo de movimiento circular. Pero para este caso de centro instantáneo de rotación es otra cosa. ¿Por qué? Y esto ya han visto con el Inge. Y bueno, han visto algo con el Inge, a lo que me han mostrado sus compañeros. Cuando nosotros tenemos así una bolita o una esfera, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a tener un perfil de velocidades, ¿ya? Un perfil de velocidades. Entonces, conforme nos vayamos alejando del centro, las velocidades van a ir creciendo, ¿ya? Van a ir creciendo. Y en ese punto, la velocidad, ¿cómo va a ser? Precisamente cero, ¿ya? Esto es un campo de velocidades, todo esto. En este punto, ¿cómo es la velocidad? Cero. Por ejemplo, aquí en la periferia, axitos, perdón, ahí se daría la velocidad máxima, ¿sí o no? La velocidad máxima se daría, justo ahí. Pero bueno, de ahí sale ese concepto de centro instantáneo de rotación. ¿Por qué? Porque el perfil de velocidades va creciendo y en ese punto es cero y se asemeja a este ejemplo, ¿no? O sea, se asemeja, por eso se dice centro instantáneo de rotación. ¿Ya? Ahora vamos a hacer ejercicios respecto a este tema. Momento. Bien, por ejemplo, este es un ejercicio que se ha hecho ese día, el sábado. Y nos dice un engranaje rueda sobre la cabellera fija con una velocidad angular de W 12 radianes sobre segundo y una velocidad angular de 6 radianes sobre segundo al cuadrado. Determina la aceleración del punto A. Ya. Como nos dice ahora que esto está fijo, no hay patinaje, ¿ya? Ahora, algo que caracteriza, por ejemplo, este problema es un problema de rodadura pura. ¿Qué quiere decir de rodadura pura? No hay derrape, o sea, no patina el, el objeto, ¿ya? O sea, por ejemplo, esta bola o ese cilindro, pelota, no derrapa, o sea, no patina en el piso. Es como cuando los autos pisan el freno, ¿qué pasa? Suenan las llantas, ¿eso es por qué? Porque hay fricción con el piso, ¿ya? Entonces, eso no es lo que pasa, ¿ya? No hay esa parte, no hay derrape, o sea, está rodando completamente, ¿ya? O sea, la velocidad en el punto más bajo es cero, ¿ya? Y este es un problema de rodadura pura. ¿Por qué? Este lugar está fijo. Luego vamos a ver qué es lo que pasa cuando esto no está fijo. ¿Ya? Entonces la velocidad en ese punto, yo que sé, B, va a ser cero, ¿ya? Sí, cero. O punto O, digamos. B, digamos, ya. Es cero. Ya. Ahora, como es de rodadura pura, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos la aceleración del punto A, pero no vamos a hacer solo la aceleración del punto A. Vamos a hallar la velocidad también, ¿ya? Ahora, como es rodadura pura, si se está moviendo hacia este lado, vamos a asumir
que todo se está moviendo, o sea, esta rueda se está moviendo hacia allá, hacia la derecha. Si ponemos nuestro sistema coordenado, su velocidad del centro de masa y aceleración del centro de masa estarían en la dirección y, como es rodadura pura, ¿qué vamos a decir? La velocidad del centro de masa que va a ser omega por el radio. De aquí podemos ver que el radio es 0,3 metros. Entonces eso va a ser 12 por 0,3 en I. Y eso me estoy olvidando. Esto es en I, ¿no? En I. Esto nos va a dar 3,6 en I metros sobre segundo. Ya. Que también podríamos hallar la aceleración del centro de masa. Como es rodadura por eso, ¿qué va a ser? Alfa por el radio en I, porque se está moviendo hacia la derecha, estamos asumiendo eso. Entonces, ¿eso qué va a ser? 6 por 0,3 en I. Y esto nos va a dar 1,8 en I metros sobre segundo al cuadrado. Ya, ya tenemos eso. Ahora, la velocidad sabemos que en el punto más bajo es 0. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la aceleración de A. Entonces vamos a utilizar lo que ya hemos visto acá. Esta ecuación era de B respecto a. Teníamos B menos A, pero en este caso ya no sería B menos A. Queremos hallar A. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a primero ubicar con un vector de posición A, A. Pero respecto a quién? Respecto a O. Respecto a O. Este sería el vector de posición de A respecto de O. Como estamos en I sería 0,3 en J metros. Listo. Ya tenemos eso. Entonces, como es relativo acá, ¿qué va a ser? Velocidad relativa de A respecto de O igual a velocidad de A menos velocidad de O. Esta velocidad de G es precisamente la velocidad de O. Eso me estoy olvidando. Velocidad de O. Ya. ¿Y eso a qué es igual? Eso es igual a omega por el vector de posición de A, en este caso, respecto de O. Ya. Entonces vamos a hacer producto vectorial. Podemos despejar A. Velocidad de O pasaría al otro lado. Y aquí hacemos el producto vectorial. Sería I, J, K. Ahora, como está girando en sentido horario, ambos, o sea, la rueda, los vectores de velocidad angular, ¿dónde estarían? Regla de la mano derecha. Está girando en sentido horario. ¿Dónde entra? Hacia el plano, ¿no? Hacia la hoja, o sea, hacia el plano de la pantalla. Entonces sería menos 12 radianes sobre segundo en K. Y así mismo para la velocidad angular, que va a ser menos 6 radianes sobre segundo al cuadrado en K. Listo, entonces ahora vamos a hacer. Sería 0, porque ahora es omega. Entonces eso es 0 en I, 0 en I, 0 en J, menos 12 en K, ¿verdad? Menos 12 en K. Ahora, el otro, vector de posición. 0 en I, 0,3 en J y 0 en K. Ahora si hacemos, vamos a tener velocidad de A igual a velocidad de O. Pero velocidad de O, ¿cuánto es? 3,6 en I. Más, ahora aquí, 0 con 0, 0. Negativo con negativo, positivo. 12 por 0,3, eso nos va a dar justamente, a ver, 12 por 0,3 en I. Vamos a mi calculador. Este ya está haciendo distinto. A ver, un momentito. Bien, ya está recalculado. Esto es 3,3 en I más. Esto nos va a dar 3,3 en I. Si sumamos nos va a dar 7,2 en I metros sobre segundo. La velocidad en A que había sido. Había sido 7,2 en I metros sobre segundo. Ya. Eso es algo adicional que estamos calculando, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que en general nos pide? La relación de A, esto nos hemos puesto otro, ¿no? Ya. Ahora, por ejemplo, ahorita me estoy fijando
En lo de la clase recuperatoria, este punto está como O y esto está como G. Ya que no hay esa confusión. En esa parte, por ejemplo, en el libro que yo he llevado, este es de uno virtual, que tengo uno digital. En el otro, este está como G y esto está como O. Ya, por eso es que está así. Ya, cuidado esa confusión. Cuidado. Ya, es distinto. Ahora, ya hemos calculado la velocidad del punto A. Ahora nos falta la aceleración del punto A. Entonces vamos a irnos a esto. Vamos a usar lo mismo. Era AB, AB sería en este caso. Entonces en este caso sería, ahí no, sería aceleración de quién. Otra vez de A respecto de O. ¿Y eso qué es? Es aceleración de A menos aceleración de O igual a alfa por el vector de posición de A respecto a O y el triple producto vectorial de omega y omega con el vector posición de A respecto a O. Ahora, esto se va a reducir, o sea, todo esto aparte, todo esto se va a reducir a menos omega al cuadrado por el vector de posición de A respecto de O. ¿Eso por qué? Hay una propiedad que nos dice omega con omega y es el triple producto vectorial de esos tres vectores. Hay una identidad que nos dice, si yo tengo el triple producto vectorial de tres vectores, esto va a ser el producto escalar del primero con el tercero por el segundo, menos el producto escalar del primero con el segundo por el tercero. Y eso vamos a hacer acá. Entonces sería omega en producto escalar con el vector de posición por el segundo, que sería omega, menos el primero con el segundo en producto escalar por el vector de posición respecto de A respecto de O, ¿verdad? Ya. Entonces, acá tenemos lo mismo, ¿no? Acá, esta parte. Ya. Entonces, como es lo mismo, vamos a tener ahora los vectores, que es 0, 0, menos 12, con el vector de posición. El vector de posición es de A respecto de O es 0, 0,3,0. Por B, en este caso es omega, o sea, sería omega. Así nomás lo voy a dejar y van a ver por qué. Ahora, estos dos, ¿qué nos dice? Nos dice que el producto, perdón, el doble, o sea, el producto escalar de un vector consigo mismo es el módulo del vector elevado al cuadrado. En este caso, como es omega con omega, ¿qué sería? El módulo de omega elevado al cuadrado y por el vector de posición de A respecto de O. Ahora, aquí hagamos el producto escalar. 0 con 0, 0. 0 con 0,3, 0. Menos 12 con 0, 0. Entonces, todo esto que nos da 0. ¿A qué se ha reducido todo? A menos omega al cuadrado por el vector de posición relativa de A respecto de O. Listo, está más fácil así. Bien, ahora vamos a hacer lo otro. Eso es lo que nos queda. Ya, entonces vamos a despejar velocidad, aceleración de A, perdón. Aceleración de A es aceleración de O. Aceleración de O es 1,8 en I. Más el producto vectorial de alfa con el vector de posición, ¿no? El vector de posición de A respecto de O. ¿Eso qué va a ser? 0, 0, como eso para alfa sería menos 6 en J. En J diré en K. 0, 0,3, 0. Ahora, menos, ahora, ¿qué cosa? Omega al cuadrado. Omega, ¿qué es? Es 12. El módulo de todo esto que va a ser 12, entonces sería 12 al cuadrado. Al cuadrado por el vector de posición de A respecto de O. ¿Eso qué es? Es 0 en I más 0,3 en J más 0 en K. Ahora, si hacemos las operaciones que vamos a tener, 1,8 en I más aquí 0 con 0, 0. Menos con menos, positivo. 6 por 0,3, esto nos da
1,8 en I. Y menos 12 al cuadrado por 0,3 en J. ¿A qué hemos llegado? Que la aceleración de A va a ser, esto con esto nos da 3,6 en I, menos 12 al cuadrado. 12 al cuadrado por 0,3 nos da 43,2 en J metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Eso es la aceleración del punto A. Ahora, ¿por qué tiene una componente en J? Se supone que solo está rotando y, y moviéndose hacia el lado derecho. Solo tendría que tener, como en el caso de acá, velocidad en I. No, y en este caso aceleración en I, pero no en J. ¿Qué quiere decir? Es por eso, por lo que les decía, por el centro de rotación. Ya por el centro. O sea, es como si rotara aquí, ya, pero viéndolo de esta otra forma sería como si, entre comillas, rotara respecto a este punto. Entre comillas, rotara respecto a O, pero no es que está rotando respecto a O, rota respecto a B, entre comillas, ¿no? Porque es centro instantáneo de giro. Yo sé que este es un tema algo complicado, ¿ya? Pero en las ecuaciones, ¿qué es lo que pasa? Es como si el objeto está rotando respecto a O realmente. Pero entre comillas está rotando respecto a B, porque miren, si rota respecto a O, digamos, o está rotando sí, respecto a O, ¿no? La aceleración tan normal que va a ser omega al cuadrado por el radio. Omega al cuadrado, ¿cuánto es? 12 al cuadrado por el radio, 0,3. ¿Y esto cuánto nos da? 43 metros sobre segundo. Y esta es la dirección radial. Por esas razones, ¿ya? Yo sé que es un poquito esta parte complicado, pero lastimosamente es así, ¿ya? Como les digo, incluso había dicho en clases, esto más antes, el jueves, para lo que es movimiento plano general, hay dos métodos, ¿ya? Hay dos métodos. Uno es el método geométrico y otro el método vectorial. Geométrico y el vectorial. El método geométrico yo no les recomiendo porque generalmente lleva errores, ¿ya? Por algún ángulo que te equivoques, ya, chao, ejercicio. Por más bonito que lo hayas desarrollado o hecho. ¿Qué les recomiendo? El método vectorial. El que estamos viendo con estos teoremas de Charles y demás, tiene método, ¿cómo se dice? Esto es el método vectorial. Y es el más fácil de hacer. Porque el método eh, geométrico es, como les dije, puede llevarte errores. ¿Te equivocas en algo? Listo, chao. Así de sencillo. Así es. ¿Ya? Bien, vamos a continuar con otro ejercicio. Bien, vamos a hacer ahora este otro ejercicio que se echa en clase, el cual nos dice lo siguiente. Se lanza una bola de boliche por el callejón, pista o bolera con una rotación inversa de omega igual a 10 radianes sobre segundo, mientras que su centro tiene una velocidad hacia adelante de v sub 0 igual a 8 metros sobre segundo. Determina la velocidad del punto A en el contacto con el callejón. Ya. Ahora, ¿por qué creen que nos está pidiendo eso? Ya. Podría parecer rodadura pura porque es una pelota, ¿verdad? Ahora, vamos a ver algo acá. Nos está pidiendo la velocidad de A. Entonces, ¿qué haríamos? Ubicaríamos un vector de posición. ¿Por qué queremos hallar A? Entonces vamos a ubicar a A respecto de O, ¿no? Ese vector de posición, ¿cuánto es? Menos 0,5 en J metros. ¿Por qué? Nuestro sistema de referencia va a ser este. Positivo hacia la derecha para X y positivo hacia arriba para Y. Entonces, como está yendo abajo, va a ser negativo. Omega estaría en K positivo. ¿Por qué? Porque está en sentido anterior. Regla de la mano derecha. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a usar esos teoremas que hemos visto de Charles para rotación y traslación. Necesitamos la velocidad del punto A. Entonces, ¿qué va a ser? Velocidad de A respecto de O
igual a velocidad de A menos velocidad de O. Y esto es aquí, esto es igual a ¿qué? Omega por el vector de posición de A respecto de O. Podemos despejar velocidad de A, ¿verdad? ¿Y qué vamos a tener? Velocidad de O va a pasar al otro lado. Velocidad sub O, velocidad de O. ¿Eso qué es? 8 en I, ¿verdad? Ahora, el producto vectorial. IJK. Ya. Omega, ¿qué es? Positivo. Sería 0 en I, 0 en J y 10 en K. El vector de posición de A respecto a O, ¿qué es? 0 en I menos 0,5 en J y 0 en K. Ya. Si hacemos eso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener velocidad de A igual a 8 en I acá. Positivo con negativo con negativo, positivo. Más 5 en J. Listo. Muy sencillo el ejercicio, ¿no? Velocidad de A que había sido 8. Esto nos va a dar 13 en I metros sobre segundo. Ahora, hay aquí algo curioso. ¿Correspondería a rodadura pura? No, porque perdón, si fuera rodadura pura, rodadura pura, la velocidad de A, ¿cuánto tendría que ser? Cero. En este caso, ¿qué pasa? ¿Qué concluimos? No es rodadura pura, porque la velocidad del punto más bajo, ¿cuánto es? 13. Si fuera rodadura pura, ¿cuánto debería ser? Cero. Aparte que también la velocidad de O, ¿qué tendría que ser? Omega por el radio, ¿no? A ver si hacemos la prueba y se está moviendo hacia la derecha, ¿cómo sería? Sería omega, en este caso 12 por 0,5. Si fuera rodadura pura, ¿qué nos tendría que dar? Que la velocidad de O es 5 en I metros sobre segundo. Pero ¿cuánto es? 8. Entonces este problema no es de rodadura pura, es movimiento plano general. Por eso les decía que esto de rodadura pura se podría decir que es un caso especial, entre comillas, de movimiento plano general. Porque en sí una rodadura pura es lo mismo, es un movimiento plano general, pero con la condición de que la velocidad en el punto más bajo es cero. ¿Ya? Y tiene su deducción, es muy largo. Yo sé cómo es la deducción, es muy, muy largo. ¿Ya? Pero, ¿por qué estamos haciendo este tipo de problemas? Por ejemplo, esto era rodadura. En este caso no es rodadura. ¿Qué puede pasar? En los problemas a veces en dinámica del cuerpo rígido, digamos, van a tener una, digamos así, lo mismo, una bolita. Y todo esto, el punto de contacto con, digamos, un cilindro, una esfera, se puede estar moviendo con una velocidad. Entonces ya no va a ser rodadura pura, para nada. Va a ser movimiento plano general ya. En sí, como les dije, rodadura pura es en sí un movimiento plano general. Pero la rodadura pura es un caso especial de movimiento plano general en donde la velocidad en el punto más bajo es cero, ¿no? Y ese punto se llama centro instantáneo de rotación. Bien, ahora algunos dirán, pero y esto hemos hecho igual en clase, ¿sabes? El sábado. Estamos viendo rodadura pura. Ahí. Estamos viendo rodadura pura. Ya. Ahora, yo ya sé uno. Ya, digamos, vamos a asumir esto primero. ¿Ya? Vamos a darnos este sentido, ¿ya? Para aceleración angular y eh, eh, para aceleración angular y velocidad angular, ¿ya? Sabemos que en el punto más bajo la velocidad es cero, que también sabemos que la velocidad de g que va a ser omega por el radio, que también sabemos, esto en i, ¿no? Se está moviendo hacia la derecha, que también sabemos que la aceleración del centro de masa que es alfa por el radio, ¿ya? Pero ahora, ¿cómo será la aceleración de a? Porque solo estamos viendo la aceleración, la velocidad que es cero, pero ¿y la aceleración cómo es?
Ya, pues entonces, ¿qué hacemos? Otra vez, vector de posición, ubicamos A respecto a G. Ese vector de posición, ¿qué va a ser? Va a ser, si ponemos así nuestro nivel de referencia, va a ser menos R en J. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la ecuación que ya hemos visto. Sería aceleración de A respecto a G. ¿Y esto qué va a ser? Aceleración de A menos aceleración de G. ¿Esto qué va a ser? Alfa por el vector de posición de A respecto a G. Ahora, había un triple producto vectorial, pero hemos visto que eso se podía reducir a solamente omega al cuadrado por el vector de posición de A respecto a G. ¿Verdad? Hemos visto eso. ¿Dónde está? Aquí. Aquí hemos visto. Justamente en esta parte hemos visto, ¿no? Todo ese triple producto vectorial se reduce a menos omega al cuadrado, módulo de omega al cuadrado por el vector de posición de A respecto de O. Ya. En este caso sería de A respecto a G. Podemos despejar velocidad de A. Perdón, aceleración de A. ¿Qué va a ser? Aceleración de G. Aceleración de G que es alfa por el radio. Esto en I. Más el producto vectorial. Ya. Entonces va a ser IJK. 0 en I, 0 en J. Estamos haciendo para omega. Omega sabemos que tiene, como es regla de la mano derecha, sería alfa en K. Entonces sería alfa. Ahora, menos, no menos. Ahora, para el vector de posición sería 0 en I menos R en J y 0 en K. Menos omega, o sea, el módulo de omega que va a ser al cuadrado, omega nomás, ¿no? Al cuadrado. Por el vector de posición, 0 en I menos R en J más 0 en K. ¿Esto qué va a hacer? Nos va a dar aceleración de A igual a alfa por el radio. Acá negativo con negativo positivo, entonces vas a tener alfa por el radio en I. Y acá sería omega al cuadrado por el radio en la dirección J. Entonces, ¿qué obtenemos? Sumando términos semejantes que vamos a obtener 2 veces alfa por el radio en I más omega al cuadrado por el radio en J. ¿Qué había sido la velocidad en el punto A? 2 veces omega, 2 veces alfa por radio, más omega al cuadrado por el radio. Ya, está bien. Pero, veamos, démonos cuenta una cosa. Esto, el sentido de rotación es sentido antihorario. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si rota en el sentido contrario, o sea, en sentido horario? O sea, lo mismo, o sea, la misma cosa de acá, pero de otra forma, visto desde otro punto. O sea, ¿cómo? ¿Qué quiere decir esto? Esto lo voy a poner acá. Ya. Ya no va a ser la rotación a ese lado, sino el sentido horario. Entonces, omega va a cambiar, porque va a ser en sentido horario. El vector o sea, por regla de la mano derecha está entrando hacia adentro. O sea, todo el análisis va a ser lo mismo en acá, es lo mismo. Va a ser lo mismo, o sea, lo mismo ponemos el vector de posición y demás, ¿no? Pero, ¿qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar lo siguiente. A ver un rato. No, mala idea. Mala idea, mala idea. Mala idea. O sea, todo va a ser lo mismo. Todo, absolutamente todo va a ser lo mismo. Pero va a cambiar algo. Algo muy importante va a cambiar. ¿Ya? Y va a ser lo siguiente. Como saben ustedes, ya, omega está cambiando. Entonces ya no va a ser de signo positivo acá, sino va a ser de signo negativo. Aquí va a haber signo negativo. Entonces, si hacemos otra vez producto vectorial, ¿qué va a ser? Negativo con negativo, positivo, pero hay un negativo también. Entonces va a ser menos alfa por el radio en I.
Y acá, negativo con negativo positivo, omega al cuadrado por el radio en j. De esto que sacamos, que la aceleración de a que había sido, se van estos dos, ¿qué queda? Omega al cuadrado por el radio en j. Ahora miren, cada caso, para cada caso, ¿cómo es? Distinto, ¿sí o no? Cuando gira en sentido horario y se está moviendo hacia la derecha, ¿cómo es? La aceleración esta. Cuando está moviendo hacia la derecha y está girando en sentido horario, ¿cómo es la aceleración en A? En J. En este caso tiene aceleración en componente IJ. En este caso solo componente J. Por esas razones que no se pone la aceleración del punto A. Ya no se pone en rodadura pura porque puede cambiar. Por ejemplo, en estos dos casos cambia. ¿Ya? Y no lo vean como fórmula. No lo vean como fórmula, decir, ya, si gira en sentido antihorario, la aceleración es esta, pero si gira en sentido antihorario, la aceleración solo tiene componente j. No, no lo vean de esa forma. Vean qué pueden hacer, piensen qué pueden hacer. ¿Qué se puede hacer? Con un vector de posición, hallar. Eso, ¿verdad? Y no es difícil, es sencillo. ¿Ya? No es difícil, es sencillo. Han visto, no es difícil, es sencillo hallar, ¿vale? No lo aprendan de esa forma, así como les digo, como fórmula. Ya, es para este caso, se hace esto. Es para este caso, es para el otro. ¿Y qué pasa si se mueve al otro lado ahora? Es otra cosa ya. Es muy distinto. Es el mismo análisis, pero ya aquí cambiarían las cosas. Aquí ya cambiaría, porque esto ya sería menos y aquí sería más bien. Aquí en este caso sería solo esto. Y para el otro caso ya va a ser lo contrario, o sea, se intercambiarían los casos para cuando está yendo hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, no lo vean de esa forma, siempre hagan este análisis vectorial. Por eso es que no se da en los libros no está qué es la aceleración en el punto A, ¿ya? Por esas razones. Y bien, vamos a hacer un último ejercicio y con esto nos despedimos, que hicimos en clases. A ver, lo voy a poner esto y ahorita empezamos. Bien, vamos a hacer este último ejercicio que nos dice lo siguiente. Si la palanca OA gira con una velocidad angular de 12 radianes sobre segundo, determina la velocidad del pistón B y la velocidad angular de la barra B en el instante que se muestra. Ya. Por ejemplo, esto ya es de examen, ¿ya? Es un ejercicio muy básico, pero ya es de examen, ¿ya? Ahora, ¿qué podemos sacar de acá? Esta barra OA está girando con una velocidad angular AO de ¿cuánto? 12 radianes sobre segundo. ¿En dónde? En J. ¿Por qué? Porque está en sentido horario. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos hallar la velocidad de B, ¿no? No sabemos cuánto es, ¿no? Pero nos da una idea. Si nos damos un sistema de referencia, la velocidad de B, ¿qué va a ser? Velocidad de B ¿en dónde? En J, porque solo se puede mover hacia arriba, ¿no? Ahora, también, ¿qué podemos sacar otro dato? Esto es fijo, ¿no? Cuidado, estén pensando que esto es radura pura. No, esto es un ejercicio de movimiento plano general, ¿ya? Movimiento plano general. Ya ves en ese punto que sería cero, porque no se está moviendo. Es movimiento plano general, ¿ya? No es rodadura pura. Rodadura pura es lo mismo, es movimiento plano general, pero como les dije, con el caso especial de que la velocidad en el punto más bajo es cero, y eso se da en esferas, cilindros, llantas y demás, ¿ya? Listo. Ahora, ¿qué nos está pidiendo? Uno, la velocidad de B. Y otro, ¿qué? La velocidad de esta barra AB. Eso nos está pidiendo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando tengamos así cuerpos conectados por barras, lo que vamos a hacer es un análisis a cada barra. ¿Ya? Y cada barra va a tener asociada una determinada velocidad angular. Cada barra. Ya si hay tres barras, si hubiera tres barras, habrían tres velocidades angulares distintas. Si hubieran cinco barras, habrían cinco velocidades angulares distintas, ¿ya? Eso téngalo en cuenta, ¿ya? Y el análisis se realiza barra por barra. Entonces vamos a iniciar por la barra AO. 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 Ya. Esta es la barra AO. AO. AO.
¿Qué es lo que pasa? Está rotando con una determinada velocidad angular a O. ¿Qué vamos a hacer en estos casos? Vamos a hallar las velocidades de estas juntas, que se puede decir, o donde está el tornillo, ¿ya? Las velocidades de estos tornillos. Con lo que tengamos, vamos a poder hallar lo otro, ¿ya? O sea, hay que ir por pasos aquí. Entonces, vamos a hallar primero la velocidad de O, de A. Entonces, vamos a ubicar con un vector de posición a A. A respecto a quién estamos ubicando a O. El vector de posición de A respecto a O, ¿qué va a ser? Va a ser 0,3. ¿Por qué? Porque estamos yendo hacia arriba. Nos dice que de la distancia de este O hasta A, ¿cuánto es? 0,3. Entonces, como es arriba positivo, sería 0,3 en J metros. Ya. Entonces, vamos a utilizar las ecuaciones. Velocidad de A respecto de O es igual a velocidad de A menos velocidad de O. Y esto es igual a omega de AO por la posición relativa de A respecto de O. La velocidad de AO de O es 0. Entonces, ¿con qué nos hemos quedado? Con que la velocidad de O va a ser el producto vectorial de eso. Entonces, ¿esto qué va a ser? I, J, K. Ya, sabemos que omega, ¿cuánto es? 0 en I, 0 en J y 2 en K. Ya, ahora, ¿qué también tenemos? Tenemos que el vector de posición, ¿cuánto es? 0 en I, 0,3 en J y 0 en K. Si hacemos operaciones que vamos a tener menos 12 por 0,3. Entonces, la velocidad de A que ha resultado nos ha dado, a ver, 0,3 por el otro es menos 6,6, 3,6 metros sobre segundo. Ya está. Ahora, ya tenemos eso. ¿Para qué hemos hallado eso? Para poder hallar ahora la velocidad de B. Ya, para poder hallar la velocidad de B. Vamos a hacer ahora el análisis a la barra AO. ¿Y por qué? Miren, ¿por qué le estoy diciendo? Miren, nos está diciendo la velocidad angular de la barra B. ¿Eso qué quiere decir? Que cada barra, como les dije, tiene su propia velocidad angular. ¿Ya? Listo. Entonces ahora vamos a hacer el análisis para la barra AB. ¿Cómo va a ser esto? Va a ser algo así. Chan, chan, y aquí está. Acá y acá. Esto es A y esto es B. B se está moviendo arriba, ¿no? Con una velocidad B en J. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ubicar el vector de posición. Vamos a ubicar B respecto de A. Esto es el vector de posición de B respecto a. Pero podemos descomponerlo en dos vectores. En dos vectores en Y, en X y en Y. Ahora, nos dice que todo eso es 0,6 y aquí hay un ángulo. Entonces podemos descomponer este vector en dos, ¿verdad? Una componente en Y y una componente en X. Podemos hacer seno. Seno de 30, ¿qué va a ser? Y entre 0,6. Y, ¿qué va a ser? 0,3 metros. El otro, coseno de 30 igual a X entre 0,6. X de acá que nos sale 0,52. Ahora veamos los sentidos de los vectores. Hemos descompuesto la posición relativa de B respecto de A. ¿Eso qué es? Nos movemos en X positivo, sería 0,3 en y como bajamos sería menos 0,52 en J metros. Listo. Como estamos haciendo de B respecto a, vamos a decir velocidad de B respecto de A igual a que velocidad de B menos velocidad de A igual a que velocidad angular de la barra AB por el vector de posición de B respecto de A. Vamos a despejar B porque eso es lo que nos interesa, ¿no? Y va a pasar velocidad de A al otro lado de forma positiva. Ya, entonces vamos a tener IJK. ¿Cómo estamos ahora asumiendo el sentido de giro? La barra B, horario. Entonces sería omega AB.
¿no? Porque es positivo, estamos asumiendo positivo. Ahora los vectores de posición, que el vector de posición que sería 0,3 en y menos 0,52 en J y 0 en K. Ya, entonces haciendo operaciones que vamos a tener velocidad de B igual a velocidad de A. Velocidad de A, ¿cuánto nos ha dado? Nos ha dado menos 0,3 en I. Acá, negativo con negativo, positivo. Entonces vamos a tener 0,52 por velocidad angular de la barra B. Ahora aquí, negativo con negativo, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar eso, positivo, ¿sí o no? Sí, positivo nos da. Negativo, negativo, sí, negativo con negativo, positivo. Porque va a ser menos, es en I, ¿no? En I, en I. Porque va a ser estos dos determinantes. Tapamos estos dos y va a ser 0 por 0, 0. Menos 0,3 por todo esto, menos 0,3 omega a B. Pero hay un menos, ¿no? De aquí de producto vectorial. Está en la dirección J. Pero ahora esta velocidad de AB, ¿qué es? Es velocidad de B, pero ¿en dónde? En J, ¿verdad? Y vamos a hacerlo por componente. AB en I, no, ya, menos 0,6, todo esto en I, y acá 0,3 AB en J. Ahora, igualdad de vectores, J con J y I con I. Si nos damos cuenta de acá, esta velocidad de B, ¿qué sería? 0 en I y velocidad de B en J. ¿Por qué? Solo se puede desplazar arriba. ¿Sí o no? Entonces aquí habría un 0 en I más J. Entonces igualamos todo esto. Primero J, I, ¿no? I. Para I vamos a tener 0 igual a 0,52 velocidad angular de AB menos 3,6. De acá ya hemos hallado la velocidad angular de la barra AB. Y eso nos da, a ver, eh, what? Un momento. Y es seno de 30. Ah, no, 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 perdón. Esto es 0. Esto es, perdón, esto es 52 y esto es 3. Ay, soy un autista. Esto es 0,3 y esto es 0,52. Esto es 3, 0,52. Eso, perdón, ese error no me he dado cuenta. Ay, 3, 52. Aquí es 3 y aquí 52. Con razón nos da un resultado bien extraño. Ya, ahora sí. Me da 12 radianes sobre segundo. Ya, está igualado para I. ¿Qué me falta para J? Para J, ¿qué va a ser? Va a ser velocidad de B igual a 0,52 aceleración angular, velocidad angular de la barra B. Esto me da que es, bueno, como vector, ¿no? 6, ay, ¿qué ha pasado? 6,24 metros sobre segundo en I. Listo, ya está. Facilito. Eso nomás es cinemática del cuerpo rígido, es sencillo, no es difícil, ¿ya? Para el próximo ya vamos a ver dinámica del cuerpo rígido y vamos a seguir haciendo igual cinemática del cuerpo rígido, no vamos a hacer ejercicios así tan fáciles como los de examen, un poco más complicados vamos a hacer, donde sí se ve más esta parte de cinemática del cuerpo rígido y que es muy necesario, ¿ya? Listo chicos, eso sería el video que les he prometido para hoy día para los que no pudieron esa vez y nos veríamos el jueves
a la misma hora, no en la misma ola, y avanzaríamos cinemática del cuerpo, no, no cinemática, dinámica del cuerpo rígido, ¿ya? Entonces nos vemos el jueves, sigan estudiando y demás, hagan ejercicio, les dije que hagan del Versan Johnson, ¿no? Pueden ir practicando de ahí. Está en por ejemplo, del Hibeler, el capítulo 16, desde la página 345, ya, hasta antes a ver, eso 345, hasta antes de esto, es todo lo que entra en examen, ya. Esto de análisis por métodos rotatorio no entra, ya, no entra esto. Esto es otra cosa muy distinta. Es muy largo porque es similar, pero aquí ya se añaden otras fórmulas. Por ejemplo, es similar, pero se añade esto. Del otro es similar igual, pero se añaden dos términos, los cuales son estos de acá. Y no, eso no es la idea, porque como les dije, esto es un poco más técnico, no técnico, sino más de otras materias, porque ya es ejes rectores. Van a ver algo similar en el tercer parcial, pero no es nada del otro mundo, ¿ya? Bueno, chicos, eso sería. En el Hibler pueden practicar de ahí. En el Bersan Johnson está justamente desde el 1538 hasta ¿dónde es? Esta parte. Hasta esta parte, hasta el 15148. Este otro ya es lo mismo que hemos visto hace rato. Bueno, yo le llamo el efecto Coriolis porque aparece lo que es un vector y de donde, bueno, hay una teoría bueno, no teorías, sí es teoría del efecto Coriolis, y eso es otra cosa. Aquí aparece esa parte de efecto Coriolis en esta parte con ejes rotatorios, ¿ya? Porque ahorita lo que vemos es ejes trasladantes, no ejes rotatorios, ¿ya? Y está bien. Ya entonces nos vemos el jueves en clase. Ya, chao.